Ya quisiera yo cantar bien y estar en la alabanza, y me tocó el otro lado en la balanza. Ya quisiera predicar en un lleno auditorio, pero me toca hacerlo aquí en mi escritorio. Hey, ¿cómo están, Claps y gente de todo el mundo? ¿Todo bien? ¿Todo cool? ¿Todo en paz? Que me alegra mucho. El día de hoy quiero platicar con ustedes un tema en el cual Dios habló en mi vida y ha estado hablando a través de un montón de tiempo, y que yo quisiera compartir esto con ustedes porque yo sé que no solo a mí me pasa este tipo de cosas. Entonces, si este video te puede ayudar, yo te lo voy a compartir. Vamos a hablar de un tema el cual yo sé que a muchas personas les cae como anillo al dedo, aunque no todos lo acepten, pero ahí sí, como dice el dicho, al que le quede el guante, pues que se lo plante, ¿va? Y es que todos, absolutamente todos, más de alguna vez nos hemos visto en una situación en donde nos vemos ofendidos o nos sentimos mal o heridos por parte de nuestra iglesia, por parte de nuestro pastor, por parte de los hermanos que asisten a la iglesia con nosotros. Ya sea tu pastor, ya sea tu líder, ya sea tu crush dentro de la iglesia, cuando vos te acercás y le decís todos tus sentimientos de la forma más tierna posible, de que la belleza de la creación del Señor se ve reflejada en tus ojos cuando estás adorando al Señor de señores. Aleluya. Pues resulta que te contesta con un jejeje, bendiciones, y no te ponen emojis. Ahí ya se acabó todo, ya, ok. Ahí se acabó, ya mejor no me meto, ¿ah? Y se vale llorar, muchachos, se vale llorar, ok. Pero esto tal vez es una exageración. Las heridas que muchas veces duelen cuando uno está dentro de la iglesia son heridas que se dan cuando nosotros estamos haciendo algo dentro de ella, porque es bien feo cuando uno está haciendo algo o está realizando una tarea. Como uno lo está haciendo para el Señor, a uno no le están pagando nada por hacerlo. No espera uno de que venga alguien y menosprecie lo que estás haciendo, que no le guste lo que estás haciendo, que le haga caras a lo que estás haciendo. Al final de cuentas, como te digo, nadie te está pagando por hacer eso. De vos sale la buena intención porque vos no querés agradar a tu pastor y no querés agradar a las personas que te están viendo, sino que vos lo estás haciendo porque querés que Dios se agrade de vos. Y muchas veces uno termina bien decepcionado y lastimado, herido por situaciones que se puedan dar durante el tiempo en que nosotros estamos conviviendo con las personas dentro de este grupo que se llama iglesia, en este lugar. Una de las razones por las cuales siempre salimos lastimados es porque terminamos decepcionándonos de las cosas que hay allí adentro. Una decepción, mucha, es la diferencia entre la expectativa que nosotros tenemos de una cosa y lo que en realidad es lo que nosotros nos imaginábamos. Por ejemplo, hace rato yo pedí un poco de comida, que vamos a quitar este vaso, y en los anuncios te enseñan una hamburguesa grande, jugosa, crujiente, deliciosa, y cuando vas a pagar por lo que estás comprando te dan una hamburguesa que nada que ver con la que te apantallaron en los anuncios, en la publicidad. Te dan una hamburguesa que es así pequeña, que se ve fea, pero que al final de cuentas, como tenés hambre, ya sabes que te la vas a terminar comiendo y terminas pagando aunque no sea lo que esperas. Pues ese tipo de decepción que te llevas ahí pasa en la iglesia. Nosotros a veces pensamos que en la iglesia todo es bonito, que todo es color de rosa, que todo va a estar bien, que los hermanos todos se aman, pero nada más alejado de la realidad. Mucha la iglesia desde el punto de vista humano es fea, porque es un grupo de personas conviviendo entre ellas mismas y al final de cuentas siempre hay problemas dentro de ella. No porque sea iglesia y porque la presencia de Dios habite ahí significa de que la iglesia está exenta de tener dificultades y tener problemas entre ellas. Acuérdense, muchachos, que incluso en el jardín del Edén, en la Biblia, está escrito que hubo problemas, aunque solo habían 2 personas habitando allí. Era el lugar perfecto, Dios estaba allí y eran solo 2 personas, pero de repente se logró colar una serpiente, puso conflicto ahí, hizo un par de cosas y el paraíso en el cual estaban Adán y Eva se terminó arruinando. Entonces, que la iglesia sea donde esté la presencia del Señor no significa que no vaya a haber problemas dentro de ella desde el punto de vista en que nosotros estamos conviviendo como humanos. Y es porque la iglesia, yo lo veo así, la iglesia es tanto espiritual como humana, es tanto la novia del Señor, la perfecta del Señor, la amada del Señor, pero también somos humanos. Se puede ver la iglesia desde el punto de vista espiritual y se puede ver a la iglesia desde el punto de vista humano, porque somos las dos iglesias. La iglesia es
una, pero podemos verla de diferente perspectiva. Y en la Biblia está escrito eso. Si no, pásense echando una leidita al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es una carta que fue escrita para que las iglesias de ese tiempo las leyeran, en donde en la mayoría de iglesias no hay una, que yo recuerde, que no haya tenido ningún error. En todas hacía falta algo, los amonestaban por algo, e incluso las cartas del apóstol Pablo en todo el Nuevo Testamento también son amonestaciones muchas veces e instrucciones de cómo se deben de comportar, porque en las iglesias en ese tiempo desde ya se estaban dando los problemas, desde ya habían conflictos, entonces había que ver cómo poder solucionarlos, y casi de eso se trata todo el Nuevo Testamento, de ver cómo nosotros debemos llevar nuestra vida en la iglesia y con nuestros hermanos, y de esa forma poder buscar a Dios correctamente. Ahora, lo malo es que muchas veces este tipo de problemas que se tienen, que aparentemente son normales, es la excusa perfecta para que muchas personas dejen de llegar y se aparten, y que después pongan excusas como: es que en esa iglesia no hay amor, es que ahí cómo me tratan de mal, es que el pastor ni siquiera tiene tiempo para atenderme, es que ahí vieras que puros hipócritas, hay hipócritas, así fuerte, hipócritas. Y la gente se llena de excusas para dejar de llegar. Es por eso que yo sentía, porque a mí me pasó, yo no he dejado de ir a la iglesia, pero créanme que ganas de dejar de ir me han llegado un montón de veces, pero no lo he dejado de hacer. Les voy a decir por qué. Porque Dios me habló a través de esto muchas veces, y yo les quiero compartir esto, y es por eso el porqué de este video, porque yo les quiero trasladar varias cosas, y estos serían los objetivos de este video. El primero es que yo quiero que ustedes se den cuenta de que la iglesia está llena de problemas y que toda la vida lo ha estado. Ustedes lo leen en el libro de los Hechos, en las cartas del apóstol Pablo, en el Apocalipsis. La iglesia toda la vida ha tenido problemas. Entonces eso ya lo tenemos que dar por hecho. Ahora lo que importa es la actitud que nosotros vamos a tener con esos problemas. Segundo, la iglesia humanamente tiene problemas dentro de ella, y si no cambiamos nuestra actitud respecto a esos problemas, nosotros vamos a terminar siendo parte de ese problema. Espero no enredarlos con esto. Tercero, el centro de todo es Jesús, y si estás con ello en mente siempre, o sea, si lo tenés siempre en mente, no va a haber nada que te mueva de lo que estás haciendo, porque no te vas a desenfocar de las cosas que estás haciendo únicamente para Dios y no para los que te están viendo en la iglesia, y ni siquiera para tu pastor ni para nadie más. Es únicamente para Dios. Y el último, muchas veces la forma de actuar de Dios en nuestra vida es incluso a través de las imperfecciones y de los problemas que nosotros podemos llegar a tener dentro de la iglesia. Muchas de las cosas que Dios puede llegar a obrar en nuestras vidas es a través de cosas que aparentemente son malas al principio, y que en nuestra mente no cabe cómo eso va a poder ser bueno y cómo Dios va a poder utilizar eso para podernos hablar a nosotros. Entonces esos son los objetivos que quiero trasladarles con este video, y hay 5 ejemplos, creo que son 5 o 4 ejemplos de los cuales yo quiero compartir con ustedes de personas en la Biblia que tuvieron problemas con las personas dentro de la iglesia, o que pudieron haber tenido problemas con las personas dentro de la iglesia, pero que tomaron otra actitud y solucionaron los problemas, y al final Dios terminó haciendo algo bueno con ellos. El primero está en Segunda de Reyes capítulo 5, y dice literalmente: el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, porque esta es la historia de Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán tenía lepra. O sea que Naamán, aquí lo podemos ver, era un hombre bien importante en el reino. O sea, él era un comandante, él era alguien a quien el rey tenía bastante estima. Él estaba enfermo, pero hubo una muchacha, le relata la historia, yo se la estoy parafraseando, que le dijo que esa enfermedad que él tenía, había un profeta que se la podía sanar, que solamente fuera con él y que él iba a ser sano. Entonces Naamán fue con el rey le hizo una carta para que él se la llevara al rey de Israel, para que el rey de Israel lo sanara. O sea, aquí yo puedo ver desde el principio varias cosas. Como Naamán era importante,
el rey esperaba que el otro rey lo atendiera. El rey de Israel vio la carta y él sabía que no podía hacerlo sanar, pero había una persona, porque la muchacha le había dicho que no era el rey sino el profeta. Entonces el profeta sí podía hacerlo. Entonces vino y lo mandaron con el profeta. Vino Naamán, llegó con él y, para sorpresa de él, como él era alguien importante, él esperaba que el profeta saliera a recibirle, que el profeta hiciera ahí un par de movimientos con sus manos y que él quedaría sano únicamente con eso. Además dice que él llevaba un montón de regalos porque él pensaba que de esa forma iba a actuar Dios. Ahora, lo impresionante y lo curioso de esta historia es que Dios no obró de esa forma, porque lo que hizo Dios fue que a través de Eliseo, que era el profeta, lo mandó a sumergirse a un río que estaba sucio, o a un río que en ese tiempo era considerado como un río de desagüe. Entonces Naamán, el importante, se tenía que meter en un río y sumergirse 7 veces. Ahora, cuando fue con el profeta a preguntarle qué era lo que tenía que hacer para poder ser sano, el profeta ni siquiera se acercó para poder hablarle. Lo que él hizo fue que mandó a un mensajero para que encontrara a Naamán, y el mensajero fue el que le dijo qué era lo que tenía que hacer. O sea, Eliseo ni siquiera habló con él. Y para lo que Naamán pensaba, porque ahí dice que él pensaba que Dios lo iba a sanar de esta forma y de esta, Dios no actuó de la forma en que Naamán pensaba. Dice luego en el versículo 11, Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. O sea, conozco varias personas así dentro de la iglesia que ya no están, y espero que si vos te ofendes alguna vez no te vayas. Y dice, yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, y dijo, esperaba que moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco no son mejores que cualquier río en Israel? O sea, él todavía pensaba que si lo iba a mandar a meter a un río, por lo menos que lo mandara a meterse a un río bueno, ¿ah? Y dice, ¿por qué no puedo lavarme en uno de ellos, en uno de los ríos buenos? Así que Naamán se dio la media vuelta y salió enfurecido. Conozco varias personas así, y de verdad espero que esta prédica, blog, enseñanza te deje algo en tu corazón por si alguna vez llegas a pasar algo así. Algo más que nos cuesta entender dentro de la iglesia, dentro del ámbito de vida de la iglesia, es que dentro de ella no existen rangos. Aunque cuesta entenderlo, y aunque muchas personas que estén dentro de ella no lo hayan entendido, e incluso siendo pastores y encargados, dentro de la iglesia no hay rangos. Por más importante que vos querrás ser, Dios tiene un trato especial con vos, y Él hace con vos como Él quiere hacerle. Naamán pensaba que por su importancia lo iban a atender bien y que iban a hacer todo como el rey había dicho que le hicieran. Para suerte de Naamán, él no iba solo, sino que iba con más acompañantes. Entonces los acompañantes vinieron y le hablaron para convencerle y le dijeron, mira Naamán, ¿por qué si el profeta te hubiera mandado a hacer algo más difícil, yo estoy seguro que vos lo hubieras hecho? Entonces, ¿por qué si te mandó a hacer algo fácil como meterte en un río 7 veces, por qué no lo haces? Entonces Naamán como que entró en sí de nuevo y hizo lo que el profeta le dijo y quedó completamente sano. Esa es la importancia mucha de rodearse de personas y no estar solo dentro de la iglesia, porque si vos llegas a desanimarte y te vas enfurecido como se fue Naamán, muy probablemente no vas a regresar si alguien no se acerca con vos de esta manera en la que se acercaron los acompañantes de Naamán para hacer que él entrara en razón y regresara a hacer lo que Dios le había dicho que hiciera a través del profeta. Al final lo hizo, quedó sanado de su enfermedad y se fue de regreso, todo bien, todo cool, y como diría el meme del precio de la historia, no era lo que esperaba, pero me voy satisfecho. Otro ejemplo que vi hace poco y que me puse a meditar en ello bastante son 2 casos en los cuales Jesús sanaba a las personas que llegaban enfermas con él. Jesús tenía una manera bien peculiar mucha para poder sanar a las personas, y eso es lo que me impactó un montón, porque como decía en la historia anterior, uno esperaría que Jesús pusiera su mano tipo Iron Man en la cabeza de las personas y que ellas quedaran sanas y ya, pero él operaba de manera diferente. Entonces en Juan capítulo 9 y versículo 6 dice, este es el relato de un ciego de nacimiento, y las personas que estaban ahí le preguntaban a Jesús que si el ciego había nacido así por culpa de él o por culpa de sus papás que habían pecado. Eso no es lo importante ahorita, pero lo importante es cómo Jesús lo sanó. Jesús, para sanarlo, dice que escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva, así,
untó el lodo en los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Y entonces fue, se lavó y regresó viendo. O sea, Jesús literalmente escupió en la tierra, agarró tierra, la agarró en sus manos y le puso saliva mezclada con tierra en la cara al pobre ciego. Y me imagino que muchas personas en este tiempo no estuvieran de acuerdo con esa forma de sanar, porque si recordamos, Jesús en la Biblia, como les decía, la iglesia es toda espiritual y toda humana. Jesús en ese tiempo era todo Dios y era todo humano también. Entonces Jesús era un humano común y corriente a la vista de las personas humanas que no creían en él. Si alguien humano, porque si vos no creías en él como Dios, entonces vos lo veías como una persona normal, venía, se acercaba a vos y te escupía en la tierra y te echaba de esa saliva con tierra en la cara, cualquier otra persona se hubiera ofendido. O sea, ahora veamos la actitud que tuvo el ciego y veamos también la actitud que tuvo otro caso que también lo sanó de más o menos de esta forma, donde un sordomudo se acercó, lo llevaron para que Jesús orara por él, y dice que también le rogaban a Jesús. Esto está en Marcos capítulo 7 versículo 32. Dice que le rogaban a Jesús para que pusiera la mano encima y que lo sanara. Entonces dice que Jesús, tomándole aparte de la gente al sordomudo, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efatá, que significa sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se le desató la ligadura de la lengua y pudo hablar. Yo lo que quiero enfatizar de esto también es la forma en la que Jesús sanó. De verdad, Jesús, mis respetos, pero sanaba y operaba de formas bien raras para nuestra mente. Jesús volvió a escupir, volvió a usar su saliva en la cara o en la cabeza de una persona. Y ahora quizá el ciego tenía escapatoria. Tal vez el ciego, como no podía ver, no vio lo que Jesús hizo. Él solo escuchó la escupida y escuchaba que Jesús hacía algo, pero no vio qué era lo que estaba pasando. Pero el sordomudo sí lo estaba viendo, y el sordomudo se dejó que Jesús escupiera y que de su saliva le metiera saliva en la lengua al sordomudo. O sea, la forma, yo les digo, la forma de actuar era impresionante para mí, de verdad. Porque yo soy de las personas, perdónenme, pero que a mí me da asco cuando alguien comparte una paleta, un bombón o un dulce ya chupado con otra persona. Si alguien me ofrece un dulce ya chupado, es como de... no me gusta mucho. Y ver a un humano, porque yo quiero que veamos a Jesús ahorita como el Jesús humano. Yo, con todo respeto, yo sé que Él es Dios, pero yo quiero que vean al Jesús humano escupiendo y viendo, porque su saliva era una saliva normal en ese momento. Era la saliva del Jesús normal, de su saliva metida en la boca de otra persona. O sea, incluso puede sonar algo como desagradable, pero Jesús de esa forma sanaba, de esa forma operaba, y de esa forma hizo que estos dos personajes regresaran sanados de todos los males que traían. Y en la Biblia hay un montón de ejemplos de este tipo, mucha. Por ejemplo, la hija de Jairo. Por ejemplo, cuando se murió Lázaro, que Jesús se tardó para poder atender a las personas, y las personas se sintieron mal, pero Jesús, a través de esa aparente forma de ignorarlos, fue y obró algo mayor en las vidas de esas personas. Pero el último ejemplo que quiero comentar con ustedes, porque si no el video se va a hacer muy largo, es que en una ocasión Jesús trató mal al apóstol Pedro. Dice la Biblia que a Jesús, cuando lo llegaron a traer, porque Jesús lo iban a matar para crucificarlo y todo eso, a Jesús lo llegaron a traer y Pedro se levantó para defender a Jesús. Pedro obviamente quería a Jesús, Pedro quería todo el bien para él, Pedro no quería que nada mal le pasara a Jesús. Y entonces, cuando vio que algo lo estaba amenazando, él se levantó y, como todo buen macho alfa, pecho peludo, espalda plateada, se levantó y le pegó a uno de los oficiales que lo estaba tomando. Entonces Jesús lo apartó y le dijo: apártate de mí, Satanás. Le dijo a Pedro, a uno de sus apóstoles: me sos piedra de tropiezo, le dijo. Esto está en Mateo capítulo 16 y versículo 22. Y le dijo: me sos piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, y todo eso que le dijo después. Pero lo que quiero enfatizar es la forma en la cual Jesús paró a Pedro de hacer lo que estaba haciendo Pedro. Pedro fue con toda la buena intención a defenderlo, y Jesús le contesta
En vez de decirle, ay, gracias Pedro, pero perdona, gracias por tu ayuda, pero ahorita no estamos para eso, Pedrito, lo siento. Eso esperaría un montón de personas que Jesús le contestara para no hacerlo sentir mal, porque pobrecito se va a lastimar su corazón y se va a ir de la iglesia y ya no va a querer ser seguidor de Jesús. No, Jesús lo insultó, le dijo, Pedro, piedra de tropiezo, apártate de mí, Satanás. Entonces Pedro no tomó la actitud de, bueno, me voy, ya no quiero ser seguidor de Jesús porque ese Jesús me trata mal. Aunque Jesús le pudo haber insultado ante los ojos de Pedro, porque la única otra ocasión en donde Jesús usa esas palabras, apártate de mí, Satanás, es con Satanás mismo. Entonces para mí hubiera sido un insulto bien grande. Incluso aunque Pedro tuvo sus errores, pero él no se desanimó por lo que Jesús le pudo haber dicho. Él sabía lo que Dios estaba haciendo y él sabía cuál era el propósito de él al seguir a Jesús, y las palabras que incluso Jesús le dijera a él no le iban a ser impedimento, porque él tenía los ojos puestos en él y en Dios para poder cumplir el propósito por el cual estaba allí. A veces el problema es que nosotros nos tomamos las cosas como demasiado personales cuando alguien nos dice algo. Por cualquier cosita que a veces las personas nos hacen, nosotros nos ofendemos bien fácil y ya no queremos seguir llegando a la iglesia, ya no queremos seguir haciendo lo que estábamos haciendo, ya no queremos seguir sirviendo en lo que estábamos sirviendo, porque nos tomamos las cosas bien personales. Y a veces no es de tomarse las cosas tan a pecho de lo que pasa dentro de la iglesia. Si vamos a la iglesia, al final sabemos de que lo estamos haciendo por Dios únicamente. Entonces, parte de esta forma de vivir, forma de servir dentro de la iglesia, es entender que nuestros ojos únicamente tienen que estar puestos en Dios. Nuestros ojos únicamente tienen que estar puestos en Jesús, y que Jesús es el centro, el por qué y el para quién nosotros estamos donde estamos. Entonces, por cualquier cosa que pueda hacer el pastor, por cualquier cosa que nos puedan hacer mala cara, que nos traten mal, que no nos atiendan, si sabemos de que es por Dios que estamos allí, entonces nada nos va a hacer que nos movamos de donde estamos, porque repasando los ejemplos que les acabo de mencionar, en primer lugar, a Naamán ni siquiera lo llegaron a atender porque el profeta no quiso atenderlo, saber por qué, pero no lo atendió. Al ciego y al sordomudo literalmente les echaron una escupida en la cara. Y a Pedro Jesús le dijo uno de los insultos que en la Biblia aparece que se los dijeron únicamente al diablo. Resumen, lo que yo quiero trasladarles con este video, y con esto quiero terminar, es que no tenemos que darle tanta importancia a las cosas humanas que pasan dentro de la iglesia, porque si le ponemos importancia a lo que pasa dentro de la iglesia, entre nosotros los mismos hermanos, nos vamos a terminar saliendo de ella y nos vamos a terminar decepcionando y nos vamos a terminar yendo heridos. Tenemos que aprender a que a veces tenemos que fijarnos en el lado espiritual y no en los errores que pueda tener. Nosotros nos tenemos que fijar en lo espiritual y en cómo esos errores e imperfecciones que aparentemente tiene la iglesia y las personas que asisten a ella nos pueden ayudar para que Dios haga la obra en nosotros. Entonces, muchas veces aguantando y esperando nosotros allí tranquilitos es como Dios va a obrar en nosotros. Y aunque muchas veces sabemos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo que no sabemos es cómo, cuándo y a través de quién lo va a hacer, porque muchas veces va a usar a la persona que más te cae mal en la iglesia, a la última persona a la cual vos esperarías que Dios puede usar. Pero si Dios utilizó a una burra para poderle hablar a Balaam, ¿por qué no va a poder utilizar a cualquier persona que te caiga mal dentro de la iglesia, va? Entonces lo que te quiero dejar aquí es que no desmayemos en nuestra búsqueda de Dios, que sigamos perseverando, que no nos apaguemos y que por cualquier cosa mala cara, que si el pastor no te atendió, que si te hizo mala cara, que si alguien no te saludó, que si te peleaste con alguien, vos tenés que seguir fundado y no dejar de congregarte como algunos tienen por costumbre, dice la Biblia. Entonces, nada, ese fue el video de esta semana. Sigamos adelante, esforcémonos y sigamos asistiendo a la iglesia, aunque pues nos lleven mal, van, pero les habla alguien a quien esto le habló primero, porque yo he pasado por varias situaciones de este tipo, pero ahí seguimos llegando con toda mi familia y esperamos seguir llegando mucho tiempo más. Que el Señor te bendiga. Nos miramos todas las semanas, porque aquí video todas las semanas. Que el Señor te bendiga. Adiós. No me importa lo que digan, no me importa lo que piensen. Eso ya me importa poco, y aunque digan que estoy loco,
Hey tú, o vos, o quien sea que esté viendo este video, ayúdame compartiendo este video en tus redes sociales, por favor. Quién sabe, tal vez alguien necesite verlo. Nos miramos el otro miércoles. Que Dios te bendiga, papá. Adiós.